una posición uniforme y concertada entre todos los grupos parlamentarios. Está ahí un rechazo a la propuesta que ha presentado el diputado Navarrete Prida sobre algunos artículos que se consideran riesgosos, como la participación de las Fuerzas Armadas para diluir movimientos sociales, electorales. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo parto de la premisa de que hay que darle todo el soporte de actuación a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina, y que no se nos olvide que el ambiente de tranquilidad social que todavía tenemos a pesar de la violencia, se lo debemos, entre otros factores, a la participación enérgica, valiente y decidida del Ejército, porque las policías civiles han sido rebasadas en su función constitucional de combatir la impunidad, a la delincuencia organizada y el narcotráfico. Entonces, tenemos que asegurarle un marco de actuación al Ejército mexicano. Tenemos que mantener, esa es mi opinión personal, el fuero militar para los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando realizan operativos en el cumplimiento de su función, no cuando cometen un delito como civiles, que es algo creo que hay que aclarar ante todos ustedes. Un militar puede cometer dos tipos de conductas: como civil, infringir una ley civil, en ese caso es dable que sea juzgado por tribunales civiles, pero en el cumplimiento de su función constitucional como militar tiene que prevalecer el fuero militar. Diputado, entonces ustedes no declinan la dictaminación de la minuta del Senado de Defensa Nacional. Ustedes van por la dictaminación. Nosotros vamos por ponernos de acuerdo sobre los temas que han causado discusión, y esto es normal en la vida parlamentaria de nuestro país. Acuérdense ustedes que lo he dicho en varias ocasiones, que las únicas leyes inmutables y perfectas son las de la naturaleza. ¿Sí? Las normas jurídicas son perfectibles. Entonces, que no nos llame la atención que haya discusión sobre alguno de los temas, pues esto es dable en la vida parlamentaria. Lo importante es que nosotros estamos dispuestos a ponernos de acuerdo sobre los temas controvertidos. Gracias. Muchas gracias. Diputado, pero no es peligroso darle carta abierta al Ejército. O sea, hay especialistas en temas de seguridad nacional que consideran que esto podría incluso afectar la estabilidad nacional, podría haber un canto de sirenas hacia el Ejército. ¿No lo ven ustedes como algo peligroso? Bueno, primero decirle que yo soy uno de los especialistas en la materia y sé distinguir entre lo que es la seguridad nacional de la seguridad pública. Y sé distinguir las competencias constitucionales de las corporaciones civiles que han sido ineficientes en el combate a la delincuencia organizada y la función patriótica del Ejército mexicano. Y hasta podría yo atreverme a afirmar que México, por la impunidad y de la delincuencia, está viviendo un verdadero caso de excepción. Y eso es lo que prevé la Ley de Seguridad Nacional. Lo que está pasando en este país no es normal. Se ha resquebrajado el orden jurídico mexicano y nosotros tenemos que diseñar con energía, con talento, con imaginación, normas jurídicas eficientes, eficaces, oportunas y enérgicas. Entonces, ese estado de excepción es el que justifica esta actuación del Ejército. Sí, claro, por supuesto. Sí, pero además, déjame decirte algo, yo sí siento, que tenemos que darle temporalidad a la actuación del Ejército en el combate a la delincuencia organizada. Que tenemos que distinguir entre una política federal, si por federal entendemos nacional, y una política regional de combate a la delincuencia organizada. No es lo mismo Ciudad Juárez que Durango o que Toluca, no es lo mismo Chihuahua que Campeche. Y tenemos que distinguir en proteger al Ejército. ¿Sí? Sí, en las reuniones que tuvimos con el general secretario nos manifestaba su preocupación. Él exige que haya, ¿sí?, un ordenamiento jurídico moderno que tipifique de manera muy clara las atribuciones del Ejército. Es al revés. Lo que tenemos que hacer es pasar de los principios generales de actuación del Ejército a principios específicos de dónde debe actuar el Ejército, cuándo debe actuar, cómo debe actuar, por cuánto tiempo, en qué lugares. Ese es el problema de fondo. Señor, los panistas ahora propalan la idea de que Enrique Peña Nieto también tiene que ver en esta ley de seguridad nacional y de que
trata de ser complaciente con la justicia. Bueno, no son todos los panistas, algunos panistas que le tienen miedo razonado a Enrique Peña Nieto por todo lo que ha hecho en el Estado de México. Pero yo creo que no debemos confundir, ¿sí?, el gobernador más exitoso que tiene el Pacto Federal con el trabajo parlamentario, porque imagínense ustedes, de todo lo que no le guste a algunos miembros de partidos de oposición, va a tener la culpa el candidato mejor posicionado para los comicios del año que entra. Pero ustedes tienen la minuta del Senado también. Sí. ¿Eso cómo va ahí? ¿Cómo se va a resolver? Hay una manifestación afuera que les exige. Bueno, nosotros, yo por lo menos como presidente de la comisión, no me arredro ante las manifestaciones. ¿Sí? Aquí tenemos un trabajo técnico, legislativo. Le vamos a ir dando el tiempo al tiempo y te adelanto que a lo mejor hoy en la Comisión de Justicia dictaminamos migración. ¿Sí? Pero no No la minuta, sino las iniciativas de aquí. la iniciativa de aquí, sí. La del PRI. Pero no por presiones de nadie, porque si no, si nosotros actuáramos por presiones, diseñaríamos leyes más imperfectas de las que tenemos. Pero no se debería de escuchar a la sociedad. Nosotros somos caja de resonancia de la sociedad. Déjenme decirles que yo en la Comisión de Justicia recibo a agrupaciones civiles todos los días, más de lo que ustedes se imaginan. Ahorita vengo de 3 reuniones ya escuchando a la sociedad civil. Oiga, señor, sobre los derechos y la regulación de Internet, el domingo apareció un video en contra de Calderón, criminal de guerra, y aparentemente lo firma López Obrador, él lo desmiente, pero esto que implica una nueva guerra, se tiene que enfrentar ahora los candidatos, la política. No, yo creo que por lo menos es la posición y la convicción de mi partido. Sí, yo no soy partidario de la violencia en las campañas políticas. El pueblo ya está harto de las descalificaciones, las diatribas y los insultos entre los políticos. Yo lo que les puedo decir, porque la formación de un partido sólido como el PRI, que mi partido contestará cada insulto con una propuesta, cada difamación con un programa, cada diatriba con una acción, para que el pueblo de México sepa quién sabe gobernar, cómo sabe gobernar y qué país pretende gobernar. O sea, sí se puede contrarrestar esta agresión. Con la madurez y la civilidad de todos los políticos. Muy amable, gracias.